No más condenación. Vamos a hablar de la condenación que tenemos por los pecados que tenemos en este cuerpo antes de conocer al Señor Jesucristo. Vamos a comenzar. Romanos capítulo 5, verso 18. Por tanto, como por la ofensa de uno vino la condenación a todos los hombres. Ese uno que está hablando de Adán. Acuérdense de Adán y Eva. Pues está hablando de Adán. Por él viene la ofensa de condenación. Así también, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora está hablando de Jesucristo. Por Jesucristo vamos a tener la vida. Juan 3:18. El que en él crea no es condenado. Si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en él, ya no estamos condenados. Por el que no crea y ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del uniganito Hijo de Dios. Mira, si creemos en Jesucristo, Cristo Jesús, ya no estamos condenados. Así dice aquí la palabra. Pero los que no creen en Él ya están condenados. Aunque ni tienen que decir que no quieren creer en Él. Ya están condenados porque no han creído en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios. Es lo que dice aquí en la palabra. Romanos capítulo 8, verso 1. Por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Mira nomás. Ya no hay condenación. Los que están en Cristo Jesús. Ok, ¿cómo podemos estar en Cristo Jesús? Es lo que queremos saber. 1 Juan 4:13. En esto sabemos que habitamos en Él y Él en nosotros, porque nos ha dado de su Espíritu. Ahí está. Estar en Cristo Jesús es porque el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Acuérdense, tenemos un espíritu adentro de nosotros y tenemos la carne que podemos mirar, no podemos mirar el Espíritu. Y el Espíritu Santo, cuando viene adentro del Espíritu de los otros, los hace resucitar, los da vida, los da vida. Y es cuando Dios los perdona de todos los pecados que tenemos. Pero ya no estamos condenados cuando estamos en Cristo Jesús. Y nomás podemos estar así por el Espíritu que viene adentro de nosotros. Y luego estamos en Él y Él en nosotros. Juan 6:63. Es el Espíritu que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, está hablando aquí a Jesús. Y es lo que dice, que es el Espíritu el que da vida dentro, con el Espíritu de los otros. Y acuérdense que la carne para nada aprovecha, no va a ganar nada. La carne se va a ir para atrás en la tierra. Es lo que va a pasar con esta carne. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ok. ¿Cómo que los que no andan según la carne? Pues vamos a mirar. Romanos 8:9. Pero vosotros no vives según la carne, es lo que dice Pablo, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí está. No andamos según a la carne. No podemos, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ya ni andamos en la carne. No podemos andar en la carne. Romanos 8:2-5. Porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley del pecado y de la muerte? Eso es separación de Dios por eternidad. Cuando uno muere está separado, ¿verdad? Se separan de los demás. Pues la ley del pecado y de la muerte. Y mueren así, ya van a estar separados de Dios por eternidad. Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús los ha librado de la ley del pecado, de la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue a la cruz, murió, estaba enterrado y el tercer día resucitó para darnos vida, y nosotros creemos en eso. Porque lo que la ley no puede hacer siendo débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó el pecado en la carne. La carne de nosotros está débil, bien débil. No podíamos hacer todos los mandamientos de Dios. Nadie puede. Quebramos uno, ya quebramos todos los demás. Pero por eso Dios mandó a su Hijo, y lo mandó como un hombre, en un cuerpo, en una carne. Pero esa carne no era de pecado, era nomás semejanza de la carne de pecado, porque no podía venir en la misma carne de hombre que estaba pasado de Adán, y de otro hombre tenía que venir por el Espíritu Santo, y tenía que venir en una virgen, y así es como vino. Amén. Para que se cumple la justicia de la ley en nosotros. Imagínate, la justicia de la ley va a estar en nosotros por Jesucristo, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Pues sí, teniendo el Espíritu Santo adentro de nosotros, sí, ese es el único modo que podemos andar en el Espíritu. Los que no tienen el Espíritu Santo, es en la carne donde van a vivir. Y no pueden vivir en el Espíritu, porque no lo tienen. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Gracias a Dios. Porque tener una mente carnal es muerte, pero tener una mente espiritual es vida y paz. Ándale. La mente de carnal es de la carne, es una mente como de la carne, es pensando en cosas que no son de Dios. Y eso es como muerte, es como separándolos de Dios, cuando andamos pensando mal en la carne. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Ahí está. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Imagínate, la carne ni la mente de la carne puede, porque no va a querer a Dios. Mi carne no quiere hacer estos estudios, no quiere leer la Biblia, no quiere hacer nada con Dios. Mi carne no. Es del Espíritu Santo los que lo está ayudando, los que vivimos y perseguimos el Espíritu así, porque tenemos el Espíritu Santo adentro de nosotros. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pues no pueden, porque no tienen el Espíritu Santo. Pero vosotros no vives según la carne, acuérdense eso, sino según el Espíritu. Sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora bien, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Acuérdense eso, porque esta carne se va a ir para atrás a la tierra. Pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Amén. Gracias a Dios.